Señor, bendito Padre Celestial, agradecemos que nos permite estar nuevamente reunidos hoy, domingo, Señor, ante su presencia, como familia de fe, como iglesia, como rebaño, pequeño rebaño, Señor, de ovejas de su prado. Hemos invocado su nombre, le hemos dado gracias, le hemos dado alabanza, de conformidad con nuestro entendimiento, de conformidad con como creemos, Señor, que debemos hacerlo, Señor, con nuestras limitaciones, pero también, Señor, con la gratitud de nuestro corazón, con sinceridad, Señor, con sencillez. Y ahora nos disponemos, Señor, a reflexionar en su palabra. Bendíganos por medio de ella, que se cumpla aquello que dice la Escritura, que la exposición de sus palabras alumbra. Venga a ser para nosotros una lámpara, venga a ser para nosotros luz, para nuestro caminar, para nuestro camino. Tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas con ella. Usted nos corrija, usted nos enseñe, usted nos ayude, usted perfeccione su obra en nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos y le damos gracias. Amén. Hoy vamos a estar reflexionando en un pasaje del Evangelio de Lucas. Ustedes saben, son 4 los evangelios, y los evangelios, en los evangelios encontramos un tejido de las enseñanzas del Señor, pero esas enseñanzas aparecen en medio de la dinámica de la vida del Señor, de lo que el Señor hacía y cómo se relacionaba con las personas. Los evangelios no son una colección de dichos del Señor. Los evangelios no son una colección de enseñanzas del Señor. Los evangelios no son una síntesis de las palabras del Señor. No, los evangelios aparecen como una narrativa de la vida del Señor, de una parte, de un segmento muy corto, por cierto, de la vida del Señor. Y cómo Él interactuaba con la gente, y en medio de ese interactuar con la gente, entonces declaraba la voluntad de Dios, los propósitos de Dios, y hacía su obra. En medio de las situaciones cotidianas de la vida diaria de las personas. Gente que estaba enferma, gente que estaba en necesidad, gente que tenía inquietudes, gente que estaba de duelo, gente que tenía deudas, gente que tenía pleitos, que tenía discordia, en fin. En esa dinámica, gente que estaba en pobreza, gente que menospreciaba a otros porque ellos estaban en una condición supuestamente superior. En medio de esa dinámica de sociedad, de pueblo, allí el Señor Jesucristo manifestaba sus mensajes y sus enseñanzas. Y desde esa realidad tan humana, tan humana, sin embargo, de cuando en cuando, de vez en cuando, Él dejaba ver que Él era más que un hombre. No siempre lo dejaba ver, pero de vez en cuando Él dejaba ver que Él era mucho más que un hombre, mucho más que un ser humano. Y entonces se manifestaba, hacía algún milagro, hacía alguna señal, hacía algo que dejaba a todos con la boca abierta. Y quedaban, dice la Escritura, usa la palabra, quedaban maravillados. Diríamos nosotros, quedaban asombrados, quedaban así como que, pero bueno, ¿y este quién es? Que hasta el mar le hace caso, que hasta los vientos lo obedecen. ¿Quién es este? De vez en cuando hacía eso el Señor. Y entonces se manifestaba como el enviado del Padre, como el Hijo del Dios Altísimo, como la palabra eterna hecha carne, como el Verbo encarnado, como el enviado del Dios Todopoderoso acá en esta tierra. Y hoy quiero invitarle a que veamos 4 escenas que están en el capítulo 7
del Evangelio de Lucas. 4 escenas, son 4 escenas. Usted se ubica allí, luego en casa lo leerá con calma. Yo voy a ir de forma muy general pasando por cada una de ellas. Tenemos 4 escenas en ese capítulo 7 del Evangelio de Lucas, en las cuales veremos al Señor obrando de forma maravillosa. La primera es la escena relacionada con un soldado romano, un militar, un hombre que ha hecho carrera en el ejército de Roma. No era judío, era un gentil. No se nos dice de dónde era. No sabemos si realmente era de tierras cercanas o venía de otras naciones más lejanas. Tiene a su cargo, este hombre tiene a su cargo cerca de 100 soldados. Se le dice centurión, y a los centuriones generalmente tenían a su cargo 100 soldados, de allí la designación. Pero eso variaba, o sea, podrían ser más, podrían ser menos, pero más o menos ese era el promedio. Tiene cerca de 100 soldados a su cargo. Es un hombre que tiene, como era bastante común en aquel tiempo, tiene siervos, esclavos. En casa tiene esclavos. Hoy, y no desde hace tanto tiempo, está casi que, yo digo casi, no sé si todavía queda en algunos países donde hay esclavitud oficial, pero ya está prácticamente abolida la esclavitud. Pero en aquellos tiempos era muy común y la gente podía comprar un esclavo para tenerlo trabajando en su casa. Y no tenía eso una connotación perversa, maligna. Sara, la esposa de Abraham, tenía una esclava. Abraham, el que caminaba con Dios, también tenía esclavos. Eso era algo muy común. Y fue a lo largo y en los tiempos del Señor Jesucristo habían esclavos. Y en los tiempos de Pablo en la iglesia habían hermanos que eran esclavos. Y Pablo le dice, quédense tranquilos, sirvan a sus amos como si estuvieran sirviendo al mismo Señor. Pero si tienen la oportunidad de hacerse libres, háganse libres. Pero no era un conflicto ético, un conflicto o sea, se veía como una cadena de autoridad. El esclavo sirve a su señor, el señor está sujeto al otro, y por arriba de todo, lo crean o no lo crean, está Dios, dominando sobre todo. Entonces aquí está un soldado romano, un centurión, que tiene esclavos, que tiene siervos. Eso no significa de que los maltrataba, ni que les daba latigazos, ni que no, simplemente tiene servidores en su casa. Y sucede que viven en Capernaum, por cierto. Esta escena se está dando en Capernaum, que es una ciudad, que es un pueblo de pesca, pesquero, que está al noreste del mar de Galilea. Y el Señor Jesucristo llegó por allí. Y ya su fama corría y resonaba. Y la gente salió a recibirle. Y muchos andaban con el Señor y resonó en la ciudad el profeta, el Señor Jesucristo, el hombre que sana, el hombre que hace grandes, que hace señales, que hace maravillas. Y entonces este centurión, nos dice el evangelista, tenía un siervo al cual él apreciaba mucho, dice que lo quería mucho a este siervo, a este esclavo. Y ese esclavo estaba muy enfermo, a punto de morir. Y cuando se enteró que el Señor Jesucristo estaba por allí, envió un mensaje al Señor Jesucristo por medio de unos ancianos judíos, para que rogándole al Señor que viniera hasta su casa para que le sanara a su siervo que estaba en muy mala condición de salud.
Algo más que decir de este hombre era que gozaba del respeto. Este soldado romano gozaba del respeto y del aprecio de la comunidad judía. Y aunque era un militar romano, y aunque los romanos tenían sometida a la nación de Israel, con la bota militar, los tenían dominados, y de muchas maneras, sin embargo, este centurión romano, allí en Capernaum, gozaba del respeto y del aprecio de toda la comunidad judía. Y porque, entre otras cosas, además de mostrarse como un buen hombre, este hombre les edificó una sinagoga allí en Capernaum. Un lugar para que ellos se reuniesen y compartiesen y alabasen y tuviesen reunión allí como pueblo de Dios, como creyentes en Dios. La sinagoga de Capernaum la edificó ese centurión. De manera que ellos estaban muy agradecidos para con él. Por cierto, recientemente se descubrieron los cimientos de esa sinagoga todavía y de ese lugar. Cuando digo recientemente, en nuestro tiempo. Y luego sobre ese hicieron otra, pero llegaron y los arqueólogos están casi seguros que es la misma sinagoga del siglo I que estaba allí en Capernaum. De manera que este centurión era un hombre sincero, un sincero simpatizante, vamos a llamarlo así, de la fe judía. No se nos dice que fuese un prosélito, no se nos dice que hubiese adoptado la fe judía, no se nos dice que se hubiese sumado, pero por lo menos estaba allí con ellos, se identificaba con ellos, les apoyaba y se mostraba gentil y servicial para con ellos. Las preguntas: ¿por qué este hombre no va personalmente a encontrarse con el Señor? ¿Por qué no sale él y va hasta allá? ¿Por qué envía a otros? Y claro, nosotros hemos leído el pasaje muchas veces y ya sabemos la respuesta. Pero desde afuera, alguien que ve la situación podría juzgar mal y pensar, ¿será que se la da de importante? Que no va hasta allá él mismo, sino que manda a otro para que le den el mensaje al Señor y vengan hasta acá. ¿Será que cree que el Señor no tiene cosas que hacer, que quiere que venga a su casa así? Pero nada de eso era cierto, nada de eso resultaría, sino todo lo contrario, todo lo contrario. En el verso 4 dice: los mensajeros, los ancianos judíos, le rogaron con solicitud al Señor y le dijeron: es digno de que le concedas esto. Le dijeron al Señor: Señor, ese hombre es digno de que le hagas esta misericordia y le sanes su siervo, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Y le daban otra. Y lo primero que quiero mencionarles, mis hermanos, hay algo en la actitud de este centurión que nos hace falta tener presente. Hay algo en la actitud de este centurión que creo hace falta en la cristiandad de hoy, de nuestro tiempo. Hay algo en la actitud de este hombre cuando le dice al Señor: no me tuve por digno de venir a ti y por eso yo no fui, sino que envié a otro, y no soy digno de que vengas a mi casa y que entres a mi casa, Señor. Hay algo en esa actitud que creo que nosotros tenemos que descubrir, que creo que nosotros tenemos que conocer, que
que nos haría bien reconocer, descubrir, encontrar que hay algo en el Señor, en su ser, de lo cual nunca seremos nosotros dignos. ¿Somos nosotros dignos? ¿Somos nosotros mejores que este centurión? ¿Somos nosotros dignos de que el Señor venga? ¿Somos nosotros dignos de ir y estar delante de Él? ¿Nos consideramos acaso dignos de lo que hemos recibido de Él? ¿Consideramos acaso que nos merecemos lo que hemos recibido de Él por gracia? Es importantísimo que consideremos eso, mis hermanos. Nunca seremos dignos de lo que Dios nos entrega, de lo que el Señor nos concede. Siempre será por gracia, inmerecidamente. Siempre, siempre, siempre. Y aunque se destaca en el pasaje luego la fe, y el Señor dice, ni aún en Israel, en todo Israel, no he encontrado una fe como la de este hombre. Sin embargo, lo que quiero que hoy veamos es esta humildad y ese respeto que este hombre mostró para con el Señor. Veamos la segunda escena. Unos 35, 40 kilómetros hacia abajo, Capernaum arriba, al norte del lago, pero unos 35 kilómetros, 40 kilómetros hacia el sur, está una pequeña aldea. No es de pesca, trabajan con siembra, un pueblo rústico, quizás con apenas una sola calle, un solo camino de entrada, aunque no tan pequeño, pero un pueblo bastante sencillo, no como Capernaum, que tiene otra dinámica por el mar y tal, y el movimiento y el comercio. Este es otra. Y Jesús va de paso por allí y va con mucha gente que le acompaña. Y cuando van pasando por la entrada de ese pueblo que se llama Naín, de esa aldehuela que se llama Naín, se encuentran con un cortejo fúnebre que viene saliendo de la aldea. Una mujer rota, una mujer quebrada, una mujer que ha perdido todo, una mujer que quedó desolada, había perdido ya a su esposo, le había quedado el consuelo de un hijo, porque solamente tuvo un hijo, pero resulta que también este hijo le fue arrebatado, el hijo único que llenaba su consuelo también le fue arrebatado. De manera que iba esa mujer con un dolor que, aunque va acompañada con muchísima gente, pero todas estas personas que la acompañan no pueden consolar, no pueden darle la paz, el consuelo, la calma que su corazón necesita. No hay manera pero están allí por lo menos, pero no pueden darle lo que ella necesita. Y cuando el Señor Jesucristo se encuentra con esta mujer que viene llorando, que va al frente, porque era lo que se estilaba, ella va al frente atrás viene su muchacho muerto, lo llevan allá atrás, ella va al frente llorando. Dice la Escritura que el Señor se compadeció de ella. El Señor fue movido a misericordia, que el Señor, diríamos,
casi que diríamos, tuvo lástima de ver el dolor de esta mujer, de ver la profunda tristeza de esta mujer, de ver la situación de esta mujer. Cuando el Señor la vio, dice el verso 13, se compadeció de ella. Se compadeció de ella. Si supiésemos nosotros que Dios nunca es indiferente a nuestro dolor. Y aunque no podemos explicar satisfactoriamente la necesidad del dolor y del sufrimiento en la vida de las personas, y no podemos explicarle a las personas por el porqué de sus duelos, el porqué de sus llantos, el porqué de sus quebrantos, porque ¿cómo le explicamos a esta mujer la muerte de su esposo, la muerte de su hijo, de forma tal que ella pueda quedar complacida, que ella pueda quedar, sí, está bien? Pero Dios, aunque nosotros no lo entendamos y no lo podamos explicar, Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento, al sufrimiento de las personas, a las pérdidas, a nuestras pérdidas, para incluirnos todos allí. Y esto se manifiesta en la actitud del Señor acá, precisamente aquí en este punto. Que cuando el Señor va y ellos vienen, el Señor no siguió de largo. El Señor iba en otra dirección y se encuentra con ellos y se encuentra con la mujer llorando, y el Señor no siguió de largo, sino que el Señor se detuvo, se acerca a la mujer y se compadece de ella y le dice una sencilla palabra que podría parecer superficial, que podría parecer ligera, pero que tiene que ver con lo que él luego hará. Pero allí está ese relato, y lo que quiere enfatizar es la compasión que tuvo el Señor de esta mujer. No tiene el Señor necesidad de hacer ese milagro, pero lo hace por compasión, porque tuvo compasión de esta mujer. No tiene el Señor necesidad de que su fama se extienda más, pero obró lo que obró por compasión al ver el sufrimiento de esta mujer. Y la pregunta que yo me hago y le invito a que nos hagamos, ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? ¿Cómo estamos nosotros en nuestros niveles de compasión para los que sufren? ¿Qué tan compasivos nos estamos mostrando nosotros con aquellos que sufren, con aquellos que nos encontramos en el camino de nuestra vida y que sufren? ¿Los dejamos allí sufriendo sin decirles ni siquiera una palabra? No los acompañamos ni siquiera como estas personas que por lo menos estaban allí acompañando a la mujer. Sed pues vosotros misericordiosos como vuestro Padre Celestial que está en los cielos, que es misericordioso, dijo el Señor. En estos tiempos, mis hermanos queridos, en estos tiempos de indiferencia, de egoísmo, de que cada quien resuelva como vea cómo resuelva su vida, de cada quien en lo suyo, nosotros estamos llamados a vivir vidas diferentes y a mostrarnos compasivos, especialmente con los que sufren. Vamos a la tercera escena. Esto hizo mucho ruido y las palabras, las noticias de la resurrección de este muchacho, de las sanidades que hacía el Señor, llegaron a oídos de Juan el Bautista, que estaba preso, que estaba en una cárcel. Y estaba preso
por haber confrontado al gobernador, porque éste había tomado por mujer a la que había sido esposa de su hermano. Y Juan le decía, no tienes derecho y no puedes, está prohibido por la ley de Dios que te cases con la mujer de tu hermano, porque tu hermano está vivo todavía. Mientras él esté vivo, tú no puedes hacer eso. Y no les gustó, y tanto le incomodó, y la mujer, por cierto, la mujer que tomó Herodías, le agarró tanta cosa a Juan el Bautista que lo quería muerto. Y ustedes saben luego lo que pasó. Pero Juan, por estas razones, está preso, por atreverse a denunciar el pecado. Y aunque no vamos a entrar en eso hoy, ¿cómo estamos nosotros con ello? ¿Nos atrevemos nosotros a confrontar a nuestros amigos cuando están tomando decisiones que no son correctas? ¿Nos atrevemos nosotros a corregirnos y a llamarnos la atención, a confrontarnos unos a otros acá en la iglesia cuando alguno anda haciendo algo que no debe hacer, lo que no está correcto de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Nos atrevemos nosotros a levantar la voz, la lámpara del evangelio en medio de una sociedad corrupta, en medio de un mundo corrupto? ¿Nos atrevemos nosotros a llamar a lo malo malo en medio de esta sociedad, en medio de este mundo en el cual vivimos? ¿O que nos quedamos con la boca cerrada para no meternos en problemas? Yo no quiero meterme en problemas, yo no voy a decir nada. Bueno, Juan está preso. Y estando en la cárcel, entonces, le llegan estas noticias. Pero algo ha pasado, no sé, en la mente de Juan. Y no sabemos cuánto tiempo tiene detenido, pero algo ha pasado. Y Juan se pregunta, ¿será que era o no era? ¿Será que este Jesús era el que tenía que venir o no es él? Porque yo pensaba, estoy hablando acá como si fuera Juan, yo pensaba que el Mesías tenía que venir y hacer esto y esto. Y mi expectativa era, según lo que yo entiendo, que cuando él apareciera, iba a traer y el hacha que estaba puesta a los pies del árbol, ¡pam!, le iba a dar para que ese árbol cayera. Y le iba a prender fuego a todo el que no se arrepintiera. Y yo veo que este Jesús no está haciendo nada de eso. ¿Será que no es él el que tenía que venir? Recuerde usted que Juan el Bautista apareció llamando a la nación al arrepentimiento y con un mensaje muy fuerte de advertencia y de juicio. ¿Lo recuerda? Y entonces él está esperando. Y él dice, el que viene detrás de mí va a recoger el trigo en su granero, pero la paja la va a quemar en un fuego que nunca se va a apagar. Y Juan está esperando, pienso que Juan está esperando que el Señor actúe de esa manera. Pero el Señor no está actuando de esa manera. Y Juan está ahora detenido y dice, ¿será que él no era? Oye, ¿será que él no era? Y envía a los discípulos. Pregúntenle si él es el que era de venir o tenemos que esperar a otro. Y yo le digo, no, a veces, mis hermanos, nuestras expectativas nos pueden ser un estorbo en los propósitos de Dios. A veces nuestras expectativas, inclusive bíblicas, nos pueden estorbar. Nos pueden estorbar. Yo pensaba que el Señor lo iba a sanar. Yo pensaba que el Señor me iba a dar esto. Yo pensaba que el Señor me iba a responder de esta manera. Yo pensaba que el Señor iba a hacer aquello, esto así. Porque aquí dice la Biblia esto. Y nos formamos expectativas y tenemos expectativas que nos pueden ser de estorbo. ¿Sí más o menos me explico?
y tenemos que ser cuidadosos y tenemos que ser sobre todo pacientes. Sobre todo cuando en situaciones difíciles tenemos que ser pacientes y tenemos que ser prudentes y tenemos que esperar en el Señor y tenemos que reconocer la soberanía del Señor, la autoridad del Señor, de que el Señor es el que tiene sus tiempos en sus manos, los tiempos en sus manos. En cuarto y último lugar, la última escena. Todos piensan que se trataba, la mayoría piensa que se trataba de una prostituta. Casi todos los comentaristas, los que ven este pasaje, piensan que se trataba de una prostituta. Y la descripción, la narrativa, da mucho pie para entenderlo así. La escena tiene lugar en la casa de un hombre, de un fariseo llamado Simón. Era costumbre que los fariseos, un hombre importante, podía hacer una reunión con un invitado especial, invitarlo a su casa para tener una comida, para compartir, y en medio de ese compartir el invitado hablaba, daba los mensajes, compartía la palabra, si era un maestro de la ley, qué sé yo. Eso era algo bastante común. Habían ciertos ceremoniales, ciertas costumbres, pues. El invitado llegaba, era recibido con un beso en la mejilla, venía un siervo y le lavaba los pies, se le conducía a cierto lugar, se le rendían como ciertos honores. Es el invitado, pase por acá, venga por acá. Se le derramaba un poco de aceite, a veces en la cabeza, un aceite perfumado. Unos gestos para honrar al invitado. Estaban unos que se iban a estar a la mesa y estaban otros que iban a estar como alrededor mirando, pero no tenían la oportunidad de estar a la mesa. A la mesa estaban los privilegiados. Y la mesa, como lo hemos dicho en varias oportunidades, no eran como las mesas nuestras, sino una mesa bastante bajita, y la gente se recostaba sobre el lado izquierdo, sobre un almohadón y los pies hacia atrás, casi como que acostados en la posición, y allí entonces con la otra mano tomaban, comían y tal, pero están allí en esa. Y la casa no estaba cerrada, puerta cerrada, sino que la casa está abierta y otros podrían pasar y ver lo que sucedía. Esa más o menos es la escena que se va a dar en casa de Simón, este fariseo llamado Simón. Y cuando el Señor Jesucristo entra, cuando el Señor Jesucristo llega, por supuesto, ya Simón no lo está invitando pensando de que él es un gran hombre. Simón no está invitando al Señor Jesucristo pensando de que es un profeta. Simón no lo está invitando pensando, teniéndolo en alta estima, sino que él lo está invitando como que para comprobar por sí mismo de que él tiene razón, Simón, acerca de la opinión de este hombre que dice ser profeta, pero que no es más que un hablador. Y esto lo vemos en parte en el recibimiento del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo llega, no hay quien le lave los pies, no hay quien le dé un beso en la mejilla,
no hay quien lo guíe por acá, pero el Señor Jesucristo ignora todo eso. Lo ignoró completamente, como que si no pasa nada. Es como que cuando usted llega a algún lugar y alguien viene y se le da la vuelta y no lo quiere saludar, le esquiva, y usted tranquilo, usted sigue. El Señor Jesucristo hizo eso. Ignoró que todo ello y él como si no ha pasado nada. Saluda a los que viene a saludar, comparte con los que vienen. Y cuando va a la hora de estar a la mesa, el Señor va a la mesa sin problema y está en la mesa hablando con ellos, compartiendo con ellos, comiendo con ellos. Y todo va según se esperaba. Pero de repente, repentinamente, una mujer aparece. ¿De dónde salió? Pero la mujer llegó sin pedir permiso, tan decidida llegó y se puso a los pies del Señor Jesucristo. Y no hay tiempo de reacción, no hay tiempo de nada, sino que cuando la mujer llega, todos los que están hablando se quedan mudos. Cuando la mujer llega, todos se callan y todos comienzan y todos miran. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué va a pasar? Y ya al verla ya saben qué tipo de mujer es. Y ya, y la mujer llega y no voy a decir que arma un espectáculo porque no es eso lo que dice el evangelista, pero se arrodilla a los pies del Señor y llanto y llora y las lágrimas sobre los pies del Señor sería un llanto abundante y llora y solloza y el pelo y tiene un frasco de perfume allí, un frasco de ungüento y derrama sobre los pies del Señor. Y en medio de todo eso, Simón saca la cuenta desde su perspectiva. Si este fuera su profeta, ni se dejaría tocar por esa mujer. Y conocemos el relato que le dice el Señor, el Señor le presenta a Simón, del hombre que había prestado dinero a dos personas, a uno una cantidad muy alta, a otro una cantidad muy pequeña, y ninguno podía pagar. Y como no podían pagar, le perdonó la deuda a los dos. Y el Señor le pregunta, Simón, ¿quién estará más agradecido? El que tenía la deuda, ¿cuál de los dos estará más agradecido? Y Simón dice, yo creo que el que tenía la deuda más grande, ese debe estar más agradecido. Y el Señor Jesucristo le dice, correcto, ha juzgado rectamente, así es, el que tenía la deuda más grande, ese va a estar más agradecido, porque se le perdonó más. Y entonces comienza el Señor a decirle, mira, no me diste besos, no me lavaste los pies, pero mira lo que ella ha hecho. No hiciste esto, pero mira lo que ella ha hecho. No hiciste esto, pero mira lo que ella está haciendo. Y le digo porque los pecados de ella eran tantos, eran muchos, se siente muy agradecida, ama mucho. Ahora, la pregunta sería, ¿y es que los pecados de Simón eran menos? ¿Y es que los pecados de Simón eran menos? El problema es cuando las personas, cuando nosotros pensamos que nuestros pecados son menores. ¿Qué problema es cuando pensamos los pecados de aquel son mayores, no se lo merece? Y nosotros pensamos que los nuestros sí son. El fariseo pensaba que ella no era digna de recibir perdón. Y el Señor le dijo a la mujer, vete en paz, puedes irte en paz. Así le dice, tus pecados te son perdonados. Verso 48. Tu fe te ha salvado. Ve en paz, le dijo a la mujer. ¿Cuánto te ha perdonado el Señor?
¿Cuánto te ha perdonado el Señor? ¿Cuánto nos ha perdonado? ¿Mucho o poco? ¿Qué pasa entonces con nuestra gratitud? ¿Qué pasa con nuestra gratitud? ¿Sabe? Esto es algo que solamente usted puede medir. Yo no tengo un medidor de gratitud. Voy a medirle la gratitud a Héctor. Voy a medirle la gratitud a Miguel. Voy a medirle la gratitud a Andrea. Voy a medirle la gratitud a Jorman. No, yo no tengo un medidor de gratitud. Nadie puede medir nuestra gratitud, excepto nosotros mismos. Pero nosotros sí podemos evaluarnos y decir, voy a tratar de ver, voy a tratar de determinar qué tan agradecido en verdad me siento yo para con Dios. ¿Qué tan agradecidos estamos para con el Señor? ¿Qué tan agradecidos nos sentimos para con el Señor? ¿Cuán agradecidos nos sentimos para con Él? Y esto es importante. Es más que importante. Es muy importante. Es muy importante. Y claro, la gratitud vendrá en relación directa de cuánto nosotros pensamos que Dios nos ha perdonado. Volvemos al mismo punto. Pero es que yo no era una prostituta. Pero es que yo no vivía una vida tan perdida. No, a mí lo único que me faltaba era hacer la oración, porque yo vivía una vida bastante buena. Pensamos nosotros así. No, que yo he estado viviendo casi toda mi vida en el Evangelio. ¿Y qué? ¿Y qué con eso? ¿Y qué con eso? Por ello le invito, y este pasaje nos invita, consideremos esos hechos. ¿Nos parecemos a la mujer o nos parecemos a Simón? ¿A quién quiere usted parecerse? Yo también. Yo también, que nos parezcamos a ella, de estar a los pies del Señor, de estar allí agradecidos, de estar allí agradecidos en amor. Mis hermanos, vamos a dar gracias a nuestro Dios. Señor y Padre nuestro, la buena noticia, Cristo Jesús vino al mundo, Señor, a salvarnos, a morir, Señor, por los pecadores. Suena fea a veces esa palabra, Señor, en muchos oídos, pecadores, pecador. Pero que nunca se nos olvide, Señor, que eso éramos. Y aún hoy podríamos decir, somos pecadores redimidos, pecadores que hemos sido salvos, perdonados. Que no somos dignos, como aquel centurión se consideró indigno de venir ante la presencia del Salvador y que el Salvador llegase a su casa. Pero aún allí reconocía la dignidad, la grandeza del Salvador. Y esperaba que la bondad del Salvador le alcanzase a él y a su siervo. Señor y Rey, que muchas veces estamos quebrantados y nos sentimos solos, pero que podamos recordar que usted no es indiferente, Señor, a nuestro sufrimiento, a nuestra necesidad, a nuestro dolor.
Pero más que pensar en nosotros, que usted nos ayude para que nosotros podamos ser agentes de consolación, que nosotros podamos, Señor, acompañar a los que sufren, que nosotros podamos llevar una palabra, Señor, de consuelo, tener un gesto, Señor, de apoyo, un gesto de bondad, un gesto de amor para aquellos que están en necesidad. Podamos parecernos a nuestro Salvador y sentir compasión con aquellos que nos encontramos en los caminos de la vida, que están quebrantados, que están sufriendo, que están solos, Señor. Que su Espíritu Santo nos ayude a experimentar eso para que podamos hablar de su consolación, que es más grande y mejor. Podamos hablarles, Señor, de su amor, Señor, que no tiene frontera. Podamos hablarles de una palabra que en verdad conforta y suple las necesidades más profundas del alma y del corazón. Háganos usted sensible, Señor, como así usted lo desea. Ayúdenos, Señor, para que no tropecemos, Señor, con nuestro pensamiento, con nuestras ideas, con nuestras expectativas. Usted es el Dios Altísimo, soberano, hace lo que quiere y como quiere, en el cielo y en la tierra. Pero Dios de amor, Dios de paz, Dios de orden, Dios de propósitos, con una buena voluntad en marcha sobre toda su creación. Oh, Señor y Dios nuestro, podamos confiar serenamente, Señor, en su voluntad y en sus propósitos, los entendamos o no los entendamos. Podamos descansar, Señor, en lo que usted está haciendo, en lo que ha prometido hacer. Lo veamos o no lo veamos. Señor, bendito Dios, podamos reconocer que lo importante, Señor, es que su voluntad se cumpla, más allá de la nuestra. Y finalmente, Señor, que nosotros también podamos estar como a los pies del Salvador, brotando, Señor, gratitud y reconocimiento de nuestros corazones. Agradecidos, Señor, por tanta misericordia. Compungidos nuestros corazones, Señor, por tanta gracia. Tanta gracia, Señor. Inmerecida gracia, inmerecido perdón, inmerecida salvación, inmerecida redención. Pero tengamos también la valentía de reconocernos tal cual somos y venir ante el Salvador en busca de paz, en busca de redención, de su aprobación, de su limpieza. Que no nos importe nada más, sino llegar delante de su presencia. Que no nos importe lo que otros puedan decir, sino llegar ante la presencia del Salvador. Él
aquí, Señor. Enséñenos y ayúdenos a vivir la clase de vida que usted quiere que vivamos para gloria suya. En Cristo Jesús. Amén.